Buenos días, profesor. El día de hoy le presentaremos nuestro proyecto final para la clase de Historia Regional. El video abarca los 4 temas de la tercera unidad que lleva por título Economía, Sociedad y Región. El primer tema es Economía de mi región. Formación latifundía. Iniciaremos con qué era el repartimiento. Desde los primeros años de presencia castellana en América, empezó a desarrollarse una serie de mecanismos legales o ilegales para hacer uso de la mano de obra indígena. Cristóbal Colón implantó en las Antillas la encomienda de servicios personales, que generó una serie de relaciones de servidumbre personal en perjuicio de los indígenas y muchos de estos fueron también sometidos a esclavitud, ya fuese con base en ciertas leyes o simplemente de hecho. No obstante, la legislación emitida a partir de 1542 y las medidas tomadas por la corona para hacer efectivo su cumplimiento pusieron fin a esos fenómenos y solamente impuso a los indígenas el deber de pagar tributos a la corona o a los encomenderos, sin trabajar personalmente para ellos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Malinas de 1545. No obstante, a fines del siglo XVI se creó una nueva modalidad de utilización forzosa de la mano de obra indígena por parte de los españoles, el repartimiento de indios, que se convirtió en el principal y más duradero mecanismo de dominio de los indígenas, el instrumento mediante el cual quedaron definitivamente conquistados y que garantizó su sujeción, su explotación y su posición de inferioridad. De conformidad con lo dispuesto en reales cédulas de 21 de abril de 1574 y 24 de noviembre de 1601. Para entender mejor el tema debemos saber lo que era la encomienda. La encomienda fue una institución socioeconómica mediante la cual un grupo de individuos debían retribuir a otro en trabajo, especie o por otro medio, para disfrutar de un bien o una prestación que hubiesen recibido. La institución de la clientela estaba establecida en la Europa romana desde el Bajo Imperio hasta principios de la Edad Moderna. Así, existía una relación de dependencia por la que el más fuerte daba protección al más débil a cambio de comprometerse a guardar fidelidad y entregarle determinados servicios. También necesitamos saber qué era el latifundio, el cual hace referencia a la ocupación de tierras, motivada explícitamente por la urgencia de satisfacer las necesidades de aprovisionamiento agrícola por parte de los núcleos urbanos de españoles. Los primeros vecinos de los núcleos urbanos se distribuyeron solares, caballerías y peonías que llegaban hasta el límite de los poblamientos indígenas. Con la ruptura del equilibrio entre la capacidad de producción agrícola de las comunidades indígenas y las necesidades de abastecimiento de las ciudades de españoles, se dio origen a las primeras estancias, situadas alrededor de los asentamientos de encomenderos. Poco a poco estas posesiones fueron expandiéndose hasta conformar verdaderos latifundios improductivos. Esta evolución hacia la hacienda o gran latifundio se explica por la crisis de la encomienda a finales del siglo XVI. Con el descenso de la población indígena, que privaba al español de los tributos y servicios personales, lo mismo que con la pérdida del papel jugado por la encomienda en la producción. El español se convirtió en un hacendado interesado en la posesión y explotación de las tierras. Propiedades de 500 hectáreas se convertían en poco tiempo en latifundios de 20.000 y más hectáreas. Ahora bien, entendiendo esto podemos hablar de lo que fue la economía durante la colonia. Entre oro y plata. Esta se concentró en la explotación de los lavaderos de oro, por lo que su explotación estuvo supeditada al desarrollo del conflicto con los indígenas. Las minas se convirtieron en un gran pilar de la economía durante este período, influyendo fuertemente en la vida social de la población, por lo que la corona se encargó de proteger todo tipo de explotaciones mineras, el oro y la plata, no solo por lo que significaba para la comunidad, sino porque el quinto real, tributo del 20% que se pagaba por estos elementos, era esencial para la metrópoli. Agricultura y ganadería. Durante el siglo XVIII la agricultura fue la actividad económica más importante. Factores externos, una devastadora plaga arrasó con casi la totalidad de los cultivos peruanos, aceleraron la demanda de nuestros productos, especialmente del trigo. Chile fue considerado, entonces, el granero del Perú, haciendo disminuir así las labores ganaderas e implementándose incluso una red vial para facilitar la exportación de los productos agrícolas.
Entre los cultivos más frecuentes que se desarrollaron en las estancias se encontraban el trigo, la cebada, el maíz, árboles frutales, hortalizas y viñedos. Intercambio comercial. El comercio de todas las colonias españolas estaba bajo los dictámenes de la corona. Con el fin de aprovechar al máximo la nueva fuente de materias primas de alta calidad, España estableció un monopolio comercial con América. Para ello se implementó el sistema de flota y galeones, que consistía en la circulación de navíos mercantes desde Europa hacia América y viceversa, los que transportaban las materias primas y los productos manufacturados para ser transados. Estos, además, eran vigilados de cerca por barcos de guerra, galeones, los que aseguraban la integridad de las mercancías y de la tripulación. Condiciones de trabajo indígena. Durante la colonia, los gobernadores asignaban cierto número de indígenas a cada conquistador para que estuviesen bajo su cuidado. Estos debían trabajar según las órdenes de los españoles y pagarles tributos, en dinero o especies, debiendo recibir a cambio protección, comida y abrigo. Este sistema se conoció con el nombre de encomiendas, y cada español a cargo de un grupo de indígenas recibió el nombre de encomendero. 1609 se intentó finalizar el servicio de encomiendas, pero solo se logró excluir a las mujeres y a los niños menores de 18 años. 12 años más tarde se promulgó la tasa de esquilache, que en 1622 sería modificada y llamada tasa real. Esta medida fracasaría al igual que su antecesora. Ya en 1633 se redactó la tasa de Lazo de la Vega, donde se fijaba el tributo en 10 pesos. Gracias a la iniciativa de Ambrosio O'Higgins, en 1789, se puso término oficial al sistema de encomiendas. La corona española determinaría su abolición definitiva en 1791. Impuestos coloniales. La directa vigilancia y administración que ejercía la corona española sobre el comercio de nuestro país no dejaba escapar ningún detalle, beneficiándose con cada una de las actividades económicas que se desarrollaban en el territorio. El diezmo era el tributo que se cobraba a la producción agropecuaria y que sustentaba las labores religiosas, mientras que el quinto real gravaba el oro extraído en las minas y lavaderos, correspondiendo a un quinto del total. También existía el almojarifazgo, impuesto de aduana sobre las mercancías que circulaban entre España y América, la alcábala, relacionado con la compraventa de bienes muebles o inmuebles, y la nata o media nata, correspondiente al pago del sueldo de uno o medio. Ahora pasaremos con el siguiente tema. Desarrollo social en mi región. Para empezar hablaremos de la pirámide social. Los españoles peninsulares son denominados la sangre pura nacidos en España, que estos ocupan los puestos políticos y militares más altos que todos, debido a su pureza de sangre y por haber nacido en la Nueva España. Por esa razón los españoles peninsulares están en la cima de todos en la organización social de la Nueva España. Luego de estos le siguen los criollos, que son españoles de sangre pura, es decir que vienen de padres españoles, solo que son nacidos en la Nueva España, por esa razón se les determina criollos. Estos, a diferencia de los españoles peninsulares, no pueden ocupar cargos de mayor rango debido a que son nacidos en Nueva España. Después de estos los mestizos, porque son hijos de españoles con indígenas, y esta mezcla le dio el lugar a los mestizos, y se encuentran en esta fase porque tienen la sangre española. Luego de los mestizos le siguen los indígenas, debido a que son los nativos de ese lugar que es conocido como la Nueva España. Después de los indígenas siguen las castas, es un grupo social estático y de base genética, a los que se pertenece debido a la condición hereditaria o de nacimiento de cada individuo, con el fin de establecer discriminaciones en el estatus de las personas, sobre las cuales se establece un determinado orden de estratificación social. Las castas más grandes eran: mestizo, hijo de español e indígena; castizo, resultado de la unión de español y mestizo; mulato, descendiente de español y negro; morisco, resultado de la unión de español y mulato; albino, en ocasiones, chino; 56 hijo de español y morisco. Por último están los negros mulatos. Estos ocupan el último lugar en la clase social de la Nueva España, debido a que los negros son los esclavos de los españoles peninsulares. Ahora bien, hablaremos de la demografía en la Nueva España. La Nueva España en principio estaba configurada por los grupos indígenas únicamente, en la época de la conquista.
Sin embargo, las epidemias y los trabajos forzados hicieron que los 10 millones de indígenas descendieran a 8 millones en el siglo XVII, a 7 en el siglo XVI y a 3,5 en el siglo XIX. Parte importante de este descendimiento fueron los desplazamientos de los grupos indígenas. La población blanca experimentó un acelerado crecimiento en la segunda mitad del siglo XVI en adelante, al producirse la gran migración a la Nueva España por parte de comerciantes venidos de la península. Muchas veces, los hijos de españoles también eran considerados como tal, pero en la práctica de la administración pública eran llamados criollos. Para 1570 había 63.000 españoles en todo el territorio de Nueva España, en 1759 la cifra aumentó a 600.000 y en 1800 a 1.000.000 de habitantes blancos. Los negros fueron importados a Nueva España para realizar trabajos de explotación de minas, en su máximo punto de esplendor llegaron a sumar 20.000, pero al fin del virreinato eran tan solo 10.000. Esto se debió principalmente a su mezcla con otros grupos étnicos. Estaban concentrados en las regiones de agricultura y reales de minas, como Puebla. Otro grupo eran los mestizos, que eran hijos de españoles e indígenas y solían ser discriminados por su origen, a menudo ocultado por ellos mismos. A principios del siglo XVII, este grupo comenzó a aumentar, y en 1805 ya eran más de 1,5 millones. Se concentraban en ciudades importantes, redes mineras y costas deshabitadas. Y así concluimos con el segundo tema. Ahora pasaremos al tercer tema. Desarrollo de mi región durante el Porfiriato. Al ser un tema muy extenso presentaremos un resumen sobre ello. El desarrollo de los ferrocarriles y la posición geográfica del estado de Puebla, que lo hacía el paso obligado entre Veracruz y México o Oaxaca y México, convirtió a la ciudad en un importante centro comercial. Indudablemente el rostro de la capital era diferente al del resto de las poblaciones del estado. El directorio comercial publicado en el 11º almanaque de efemérides del estado de Puebla para el año de 1902 de José de Mendizábal, mostraba todo tipo de negocios. Tiendas de abarrotes, molinos para aceite, afiladurías, una fábrica de aguardiente y otra de aguas gaseosas, baños azufrosos termales, baños tibios, un sinnúmero de boticas, billares, bancos, casas comerciales, venta de camas de fierro y latón, camiserías y boneterías, depósito de carruajes y arneses, chocolaterías, empeños, ferreterías, fotografías, guitarrerías, hoteles, librerías, tiendas de ropa, calzado, telas, relojerías, restaurantes, sastrerías, sombrererías, sederías, pulquerías y cantinas, talabarterías, trapalerías, tapicerías, agencias de publicaciones que facilitaban a los pocos lectores poblanos el acceso a libros, revistas y periódicos, dedicados prácticamente a cantar loas al régimen local y federal. El anuncio de la peluquería de don Antonio Hernández, situada en la calle de Cholula número 4 señalaba: en este establecimiento se atiende con eficacia y esmero los servicios referentes a su ramo. También se afeita a domicilio bajo el mismo orden. Hay un surtido de perfumes, corbatas y juegos de botones y mancuernas y algunos otros accesorios para caballeros. La gente podía disfrutar los días de asueto nadando en la alberca Zamora a un costado de San Sebastián, Tercera Avenida Mucio Martínez, cuya publicidad señalaba: actualmente se procede al establecimiento de baños de vapor y regadera bajo el sistema hidroterápico más moderno, para el complemento de un verdadero establecimiento balneario, único en su género hasta el día. Durante la temporada de baños se sitúa un ómnibus para conducir a las familias, de la Plaza de la Constitución a la alberca, y el lugar de su estación es en el frente del Portal de Hidalgo, con el nombre especial de Alberca Zamora. El cuidado de la salud estaba a la orden del día. La botica guadalupana ubicada en la calle del Estanco de Hombres número 3, ofrecía al público el parche poroso Andrinópolis Veguerice para el dolor de costado, la pulmonía, el mal de cintura, la sosa efervescente y laxante para la bilis derramada, recargo estomacal, diarrea, cólicos y enfermedades del hígado, el tópico chino contra las punzadas nerviosas, el regenerador de la sangre que cura infaliblemente la sífilis en cualquiera de sus periodos.
La oficina médica consultiva, por su parte, prestaba el servicio de rayos X, aplicaciones eléctricas para la curación de varias enfermedades y disponía de los aparatos e instrumentos más modernos para hacer toda especie de reconocimientos, curaciones y operaciones. Y como la vida cotidiana se movía con el repique de campanas de todos los templos de la ciudad, haciendo más evidente su tradicional conservadurismo, no podía faltar la Primavera, casa especialista en artículos para iglesia y librería religiosa, que contaba con un amplio y variado surtido de ornamentos hechos, telas de todas clases para vestidos de santos, rasos de superior clase, terciopelos, damascos, cristos y rosarios de varias clases. Tronos e imágenes para exposición del Santísimo y devocionarios de lujo. La sociedad era tan cerrada frente al orden moral y veía con tan malos ojos a las pocas mujeres que intentaban desarrollar una carrera profesional, que unos años antes de finalizar el siglo XIX, cuando se estableció en Puebla la obstetra Matilde Montoya, muchos médicos la repudiaron por impúdica y peligrosa innovadora, por lo cual debió dejar la ciudad. En 1902, las calles de la ciudad se vistieron de gala. El público pudo admirar el lento andar del primer automóvil que fue llevado a la ciudad por el presidente municipal, don Francisco Velasco. Los poblanos solían divertirse en los teatros Guerrero y el Principal, donde el género chico, la zarzuela y el teatro de revista se impusieron a las obras tradicionales. 4 años después, a iniciativa del visionario Salvador Toscano, se abrió una sala cinematográfica en la calle de Mercaderes llamada Paté, con funciones los domingos y los jueves. Poco después el Salón París emocionó a propios y extraños con las imágenes en movimiento que proyectaba en su sala. Al igual de lo que ocurrió en otros sitios del país, la Pax Porfiriana, aún más evidente en los centros urbanos, devolvió a los habitantes su tranquilidad personal. El miedo a un levantamiento armado, guerras con el exterior, azonadas militares parecían cosa del pasado. La sociedad aceptó sin cortapisas la dictadura de Porfirio Díaz, renunció a sus derechos políticos y se entregó a la disipación, el trabajo cotidiano y el esparcimiento. Ahora presentaremos el último tema, transformaciones económicas de mi región después de la revolución. A decir verdad no se encontró mucha información sobre este tema, así que lamentamos la brevedad de la información. Transformaciones económicas de mi región después de la revolución. El papel que desempeñaban los gobiernos posrevolucionarios es el de constructores de una nueva era en la que su objetivo es consolidar un nuevo Estado mexicano. Su pretexto fue darle un sentido al movimiento revolucionario. ¿Cómo se hizo esto? Primero, inicia aprovechando la fuerza de los caudillos. Adolfo de la Huerta, presidente provisional, 1920, por su espíritu conciliador, pacifica al país. Deponen las armas los generales Pablo González, Francisco Villa y Félix Díaz. Álvaro Obregón, el último caudillo, es electo presidente para el período 1920 a 1924, hace del caudillismo populista una práctica de gobierno orientada a favor de la nueva burguesía nacional, al mismo tiempo que busca el apoyo de las masas para consolidar esta nueva estructura política. Segundo, continúa con el gobierno de Plutarco Elías Calles. Plutarco es heredero del populismo Obregón y de la política del gobierno fuerte, que tiene como objetivo la reconstrucción nacional. En materia de política económica, le queda claro que debe desarrollar el país conforme el modelo capitalista y con base en el capitalismo extranjero, por lo que no duda en favorecerlo y darle toda clase de garantías gubernamentales, fortaleciendo un Estado interventor. Obregón se reelige, pero de inmediato es asesinado. Plutarco Elías Calles queda como jefe máximo de la revolución, es el hombre fuerte que fortalece el sistema de partido casi único y un presidencialismo que está en la cima de la jerarquía política mexicana. Tercero, sigue con el maximato, 1928-1934, periodo a cargo de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Se llama maximato porque Calles ejerció una influencia determinante en la toma de decisiones de estos presidentes. Cuarto, el gobierno cardenista asume las medidas más radicales para la implementación de un nuevo modelo económico.
Capitalismo dependiente con crecimiento hacia adentro. Transforma el Partido Nacional Revolucionario en el Partido de la Revolución Mexicana, desplaza a los seguidores de Calles e integra al partido al aparato estatal, de manera que ya es el partido oficial, está subordinado al presidente. Se fortalece el Estado como rector de la actividad política nacional y como un estado de bienestar que se caracteriza por ser paternalista. Por nuestra parte ha sido todo, agradecemos su atención. El equipo está conformado por los siguientes alumnos del primer año Grupo B: Yadira Belén Totolúa Tlaxcaltecatl, Karina Santi Castellanos Martínez, Adriana Pérez López, Guadalupe Romero Ortega, Adriana Alexander Lizarraga González,